Amigos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera, aquí en Radio Élite, su frecuencia 99.7 FM. Estamos listos, Gonzalo. Sí, buenos días a todos. Bienvenidos a este programa. Hola, Ronald. Está serio ahora, ¿qué le pasa? Se acerca la Navidad. Bien, comenzamos con nuestro tradicional mensaje. Este es de Charles Chaplin. Ajá. ¿Sí? ¿Qué nos dice Charles Chaplin? Dice, hay que tener fe en uno mismo. Ahí reside el secreto. Aun cuando estaba en el orfanato y que recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. Ahí grandioso, está. ¿no? Que Charles Chaplin, un hombre que llegó a tan alto nivel de trabajo y de brillantez, Sí. haya tenido una vida tan penosa en su niñez, huérfano, viviendo en las calles y en los orfanatos, y que él desde pequeño haya tenido esa seguridad y confianza en sí mismo, ¿no? Eso es un modelo a seguir. Ahí depende también, ¿no? El éxito de grandes personalidades del planeta han tenido unas niñez difíciles, han tenido que desde pequeñitos arreglárselas por sí mismos. Como que han sabido aprovechar ese infortunio. Eso les ha ayudado pues a ser mejores personas y a tener confianza en sí mismo y a desarrollarse. Claro, de este mismo grupo hay personas que se lanzan al fracaso y serán unos fracasados toda la vida, o sea, hay los dos extremos. En cambio, las personas cuando tienen mucha comodidad, todo les viene, entonces no aprenden a luchar por sí mismos. Entonces, en la primera oportunidad, se tiran al abandono. Claro, sí. Ahora, ¿qué hacer para desarrollar ese grado de confianza y fe en uno mismo? Es lo importante, ¿no? ¿Qué hacía este niño? Desde pequeño él se aseguraba, se afirmaba, o sea, sus pensamientos siempre eran grandiosos, de que él podía hacer todo, podía trabajar, podía lograr todo lo que quisiera. Entonces, para una persona que no tenga esa confianza y esa seguridad en sí mismo, lo que interesa y lo que conviene que haga es comenzar a trabajar en ciertos aspectos. Por ejemplo, si tiene que presentarse en algún lugar, tiene que sobreponerse a la timidez y al miedo y presentarse. Si tiene que hablar en público, igual, sobreponerse, hacerlo, aunque en la primera se sienta que ha fallado en algunos aspectos, no importa. Termina la presentación y decirse, qué bien, la próxima será mucho mejor. O sea, no sentirse fracasado. Sí, yo conozco personas y me lo han contado, ¿no? Yo en mi juventud y al principio ya de mi adultez yo era muy tímido, de no poder hablar. Cuando tenía que ponerme frente a mi jefe temblaba y no podía decir nada, hablar ante mis compañeros, nada. Digo, pero no pareces. No, yo tuve que esforzarme, yo he trabajado duro en mí mismo para superar esos miedos. Claro. O sea, siempre hacer el esfuerzo, porque el problema está en que algunas personas reciben el apoyo, reciben la orientación de algún familiar cercano, de algún amigo de la familia, siempre encuentran apoyo en alguien y ese es para ellos el motivo por el cual sobresalen. Y algunos dicen, no, pero ¿qué tiene este para haberlo logrado? No tenía nada, no tenía hogar, no tenía padres, no tenía trabajo, no tenía nada. ¿De dónde le viene ese impulso tremendo para salir adelante, no? Y eso debemos nosotros siempre ver. ¿Qué hacen las personas que tienen éxito? ¿Qué hacen las personas que tienen confianza en sí mismos? ¿Cómo actúan? ¿Qué es lo que los motivó? Y es un modelo que debemos nosotros seguir. Y para las personas que les falta fe en sí mismo, recordar que todo el potencial está dentro de nosotros, no está afuera. Somos seres poderosos, con todas las capacidades, con todas las características para triunfar.
solamente tenemos que aprovecharlas, Sí. sacarlas a relucir. Y ahora Bien. aprovechemos con un corte comercial para... Ya volvemos enseguida. Gonzalo, a tratar uno de los temas que iniciamos también ayer sobre los consejos que nos da Gurdjieff. Dice, vence tus miedos, porque cada uno de ellos nada más que es un deseo que lo tienes camuflado, que lo tienes escondido, que lo tienes enmascarado. Entonces, hay muchas cosas que hacen que nos paralicemos, nos detengamos por ese bendito miedo. Sin embargo, hay que reconocer que el miedo es una emoción necesarísima, importantísima en la vida de los seres humanos. Es parte de la algo básico, naturaleza ¿no? del ser humano. Exactamente. Entonces, si nosotros sabemos que es importante, hay que aprender a manejarla, porque lo que se produce cuando hay miedo es una activación intensa en el cuerpo, que bien nos prepara para enfrentarnos, luchar, Conquistar. sobre la otra persona o sobre la situación que estamos viviendo, o al contrario nos da fuerzas para poder correr, huir de la situación. Pero hay algo intermedio también que se ha visto que mucha gente no puede hacer ni lo uno ni lo otro. Sí, pero ¿has visto tú a alguien que con miedo corre? Claro, Ninguna por eso. maratón podría tener Así tanta es. velocidad y tanta fuerza. Es la activación de la adrenalina. Exactamente. Entonces hay esa huida tremenda, hay ese enfrentamiento de lucha contra el agresor También por la adrenalina. y hay una parálisis. La persona se queda allí sin saber cómo reaccionar, ni enfrentarse ni huir. Entonces, reconocer el miedo es importante, pero hay que ver qué es lo que a qué principalmente tenemos miedo los seres humanos, porque hay alguna razón, ¿no? Y se considera que hay 3 cosas principales a las que el ser humano tiene miedo. Primero, al fracaso. Miedo a fracasar. El segundo es miedo a lo desconocido y el tercero es el miedo o temor al qué dirán los demás, qué pensarán de mí. Entonces, comenzando por el primero, miedo al fracaso. ¿Cuánta gente tiene sueños y anhelos grandes y hacer cosas maravillosas, hacer cosas que maravillosas? lo podría conseguir, Ujú. pero no se atreven por el temor Al fracaso. a fracasar o que no les resulte, y la vergüenza también, ¿no? Exacto, sentirse fracasado. Y eso, ¿qué es lo que se recomienda? Que uno se lance y que tome aquella labor que hizo, aunque no le resultó como él tenía la expectativa. Es una experiencia que le va a ayudar a mejorar en el próximo lanzamiento que se haga. Claro, y ese miedo al fracaso, tú escuchas mucho a las personas, ¿y por qué no lo haces? Ah, es que no tengo dinero. Ujú. Ah, es que no tengo esto. Ah, siempre buscan una serie de pretextos para Así justificar el No intentar y siquiera. claro, intentar y el inicio de lo que se ha propuesto. Ujú. El miedo a quedar en ridículo. Por ejemplo, cuando tienes que presentar un trabajo, mucha gente pospone, ya lo haré, y después llega el momento y no tiene el trabajo y dice, ¿qué pasó? Es que no tuve tiempo. Y no es porque no tuvo tiempo, sino porque no se daba el tiempo Para comenzar. para comenzar el trabajo y hacerlo. Dice, es que a lo mejor no voy a poder, a lo mejor no me va a quedar bien, a lo mejor esto, o pereza, por último de los casos, ¿no? Pero en el fondo hay un miedo a que el trabajo que hace no va a ser excelente, va a resultar en ridículo. Mira, y todas las personas que emprenden les pasa lo mismo. Claro. O sea, nadie conoce lo que va a suceder después, no conoce de antemano los resultados. Ujú. No, se lanzan y le ponen todas las ganas, le ponen la fe, le ponen la confianza, y para salir adelante, y Mira, salen adelante. Hay y casos triunfan. de artistas y todo que dicen que cada vez que tienen que presentarse en público, ellos aparentan estar dominando, ¿no?, el escenario, pero dicen, cada vez que tengo que presentarme es un tremendo impacto emocional, Miedos, porque no sé sí. qué va a pasar, es el miedo tremendo, ¿no? Pero de todas maneras se lanzan. Se lanzan, Ese es se lanzan. Entonces dicen, no crean que porque estoy yendo siempre a presentarme ya he perdido el miedo. Algunos sí lo pierden totalmente y salen pero con una facilidad, pero no todos logran. Y sin embargo, a pesar de esa limitante, se dan el esfuerzo, lo superan y salen adelante. Entonces,
El temor al fracaso es frecuente desde pequeñitos y más aún cuando el niño ha sido obligado a sacar máximas notas, a triunfar, a ser el primero. Ese niño vive en completa angustia permanente de ser el mejor hijo, el mejor compañerito, el mejor estudiante en todo. O sea, con ese peso vive permanentemente. Claro, y una motivación que no es la más adecuada para satisfacer a los demás. Entonces, su vida se vuelve muy cansona, muy cansada. Agotadora. De estar siempre haciendo las cosas para satisfacer. Entonces, comienza satisfaciendo a sus padres. Luego, pues, satisfaciendo a sus amigos, a sus amigas, a sus parejas. Y así toda la vida. Luego viene a los hijos, satisfacer al jefe. A toda la tribu. Es doloroso, ¿no? Sí, y es agotador y no disfrutan de la vida y están amargados. Y les funciona porque igual a la larga hacen lo que tienen que hacer. Así es, pero con mucho esfuerzo y dolor. El otro de los miedos frecuentes, así como se clasifica para que tengamos en cuenta todas las posibilidades, es el miedo a lo desconocido. Aquí sí entran muchísimas posibilidades. Miedo a lo desconocido. ¿Qué es lo que más desconocemos? La muerte. Pero hay muchos miedos. Una persona que va a entrar a la universidad a estudiar una nueva carrera, ¿qué siente? Miedo, claro. Tremendo, sale de un... Sin saber si le va a gustar o no le va a gustar, y todavía oyendo muchas personas que están en la mitad de la carrera y se dan cuenta que esa no es su carrera. Salen de un sistema educativo que les proporcionó cierta seguridad, tranquilidad mientras estaban en la primaria, en la secundaria, y de pronto se lanzan a otro nivel. Eso es tremendo, fuerte. Hay muchas personas que se enferman solamente por ese paso. O cuando miedo a lo desconocido es viajar a un país desconocido. Sí. Tienes que viajar porque quieres superarte económicamente o porque tienes que hacer estudios especiales, en fin, y así, cualquier cosa, ¿no? Y asimismo siempre hay los mismos pretextos, ¿no? Claro. Es que no tengo dinero, es que no tengo el idioma, es que dónde voy a vivir, es que si no me va bien, es que... Y hay otros temerarios, Gonzalo, que se lanzan con poco dinero, cogen una mochila y se van. Una mochila, 4 cosas ahí. Exacto, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo estas personas se lanzan? Y otros ¿Ronda lo haría? Todo. No. Y otros no tienen todo lo que necesario para ir y abrirse campo y van temblando. O sea, eso nos hace pensar y reflexionar que en el ser humano hay ciertas programaciones, ciertas improntas, ciertas memorias dolorosas, otras en cambio de fortaleza, que hacen que la persona se dispare fácilmente en un sentido o se paralice. Miren que ahí es donde tenemos que buscar la causa principal para poder aliviar esa situación. Cuando conocemos realmente qué es lo que nos paraliza, qué es lo que nos motiva. Claro. Hacemos nuevamente una pausa, queridos amigos, y volvemos con ustedes para continuar en nuestro tema, cómo vencer el miedo. Nuevamente, amigos, y vamos a recordarles, hoy tenemos una conferencia importantísima, los invito, amigos, a las 6:30 de la tarde, espero verlos allí. Tenemos al doctor Víctor Hugo Briones, quien disertará, y ya lo conocemos todos, conocen ustedes, la preparación que tiene, la experiencia que tiene. El tema es ciencia con conciencia. Mucha gente me ha dicho, no, pero esto es para profesionales. No, amigos, hay que saber todo lo que nos rodea, todo lo que el ser humano ha logrado, cómo lo ha hecho y cómo nosotros deberíamos seguir trabajando con conciencia todo lo que hagamos. Y la conciencia lo que primero despierta es poner el amor en todo lo que hagamos. Bien, eso para hoy a las 6:30, así es que los invito y espero verlos allí. Ahora continuamos hablando sobre el miedo. Hay un miedo que no hemos hablado y que está entre el grupo de lo desconocido, ¿no? Sí, es a la muerte. A la muerte es terrible, a la enfermedad y a la muerte es una de las cosas que más temor tiene la gente. Ahí llega a formarse verdaderas obsesiones. Sí, yo pienso que está relacionado con miedo al dolor. Al dolor, claro. Y al dolor físico más que nada, porque hay el dolor emocional, el dolor del corazón, emocional, pero el dolor físico.
Mucha gente, claro, habla de que yo no quisiera tener una muerte dolorosa de estar tirado en la cama sufriendo, el cáncer mismo o esas enfermedades catastróficas. Entonces más bien por ese lado va el Y miedo el a la otro, muerte, ¿no? a la muerte, porque no sabes qué hay más allá. Y claro, el asunto, por más que le han dicho muchos que va a ir al lado de Dios, pero también le dijeron, si no estás bien limpio de pecados, te vas al infierno. Y es lógico, ¿no? Y al infierno eternamente. Yo de niño pensaba eso, el infierno, eternamente. Y seguía yo meditando sobre eternamente y entraba en un pánico. Hasta que después ya aprendí y ya me di cuenta que el infierno es todo lo que vivimos aquí en la tierra, porque queremos hacerle un infierno. Las consecuencias de nuestros actos. Entonces los mismos miedos, la ignorancia es lo que nos hace que esto sea todo un infierno, cada paso que demos. Entonces... Claro, pero vamos conociendo que hay leyes maravillosas que hacen que los seres humanos podamos disfrutar el cielo aquí mismo, porque como dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? Si sufres es por ti, si eres feliz es por ti, todo es por ti, y tú puedes hacer de tu vida un infierno, pero también un cielo. O sea, aquí está todo. El temor es producto de la ignorancia, el miedo es producto de la ignorancia, por eso el mayor miedo es a lo desconocido. Por eso estudiemos, aprendamos, investiguemos, amigos. Ahora hay todo a disposición para que vayamos reconociendo muchas cosas, soltando creencias que nos han limitado durante siglos y milenios. Sí, pero y aquí viene una parte muy interesante que debemos tratar. Siempre las cosas tienen su polaridad. Entonces, si decidimos hablar solamente de la noche, algo está mal. Así es. Entonces vamos a ver que la vida es oscura siempre, en todo sentido. Tenemos que hablar del día. Para hablar de la noche también hay que hablar del día. Exacto. Y ahí viene la contraparte del miedo. Al decir, por ejemplo, miedo a lo desconocido, sí, es una parte del miedo, a lo desconocido. Miedo a la muerte, el odio es parte del miedo. Y en miedo fin, a la soledad. todo es... Tantas cosas, ¿no? Pero tenemos una llamada. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora Guamá. ¿Cómo Buenos está? días, doctor Arco. Yo quiero preguntarle, oiga, pero es que claro, la gente, bueno, yo no quisiera que morirme en un accidente, eso tiene que ser horrible. Yo pienso que si nadie se ha ido, se ha muerto y ha regresado a decirnos cómo es allá en el otro lado, ese es el problema. De ahí para de que uno se muere y dice que sale, que este cuerpo se deja y que uno se va tranquilo, bueno, está bien, pero no sabemos pues que el cielo está aquí, el cielo está aquí, sí puede ser. Ahora, por ejemplo, que dice que hay la reencarnación. Ahora, yo no sé pues si me voy a reencarnar pues un perro, un gato, en una planta, no sabemos en qué cosa, en una ave, en una gallina, y después me van a matar, me van a comer, todas esas cosas es lo que uno le pone a pensar, pero y la muerte también, bueno, oiga, qué lindo que esa gente que se acuesta y ya no se levanta. Y bueno, yo tengo a dos personas conocidas y que murieron así. El uno le dijo que yo tenía 7 que se iba al mercado y le decía, fulanito, levántate, levántate, y no se levantaba, ya estaba muerto. El otro que se acostó le dijo que levante mañana que se iba al trabajo, lo fueron a ver y jovencito y ya estaba muerto. Así quisiera acostarme y ya no levantarme. Qué bien, amiga. Bueno, prográmese para que así suceda, porque uno es el dueño de la vida. Así es. Que Gracias, amiga, sí. Que le decimos que todo está en manos de Dios, sí, pero nosotros somos parte de Él, somos una chispa de Él, por lo tanto, Él nos dio un libre albedrío para que nosotros decidamos. Así que podemos decidir qué muerte tener, la que sea. Si de pronto yo decido tener una muerte dolorosa, tal vez se deba a que yo necesito pasar por la última experiencia de esta vida. Entonces decido tener una muerte dolorosa, en donde yo entienda a mucha gente y donde yo pueda perdonar y donde yo pueda perdonarme y realmente ya tener un paraíso posteriores. Esto es decisión de cada uno de nosotros.
Bien, entonces regresábamos a esto de la dualidad. O sea, yo quería conversar algo más con lo de la amiga. Ya, perfecto. Porque en realidad en la actualidad sí existen personas que han regresado, que han sido catalogadas con muerte definitiva por parte del cuerpo médico porque no había respiración, no había latidos cardíacos, no había vida ya en ese cuerpo. Y regresan de manera que sorprenden a los médicos porque regresan después de 5 o 10 minutos en que se considera que ya la muerte estuvo instalada. Y esas personas recuerdan y detallan lo que han vivido en el más allá. Eso ya no es secreto, eso consta en libros, miles de casos escritos por psiquiatras, por psicólogos, por médicos. Un médico mismo, es asombroso, él relata, hay un video completo sobre este médico que él dice, para mí, él era neurocirujano, es decir, yo estar hablando de esto me parece imposible, pero a mí me sucedió esto. Entonces, fíjense que ya no es el que no sabemos. Todavía se sigue diciendo, no sabemos qué hay después de la muerte. Pero la doctora Elizabeth Kubler Ross, ella se dedicó durante cerca de 40 años a acompañar a los agonizantes y ver cuántos casos de ellos que regresaban. Tenemos bastante información ahora. Así es que no le temamos a la muerte. Hay gente que ha venido justo después de varios minutos de muerte considerada como tal por todos los signos vitales básicos que perdió ya la persona, regresan porque los enviaron a que cuenten su experiencia y den a la gente que conozca ya qué es lo que pasa ya, que sigamos perdiéndole el miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Nuestro espíritu, nuestra alma no muere con el cuerpo físico, de eso debemos ir ya asegurándonos. Así que más conviene que nos informemos, que tratemos de vivir plenamente aquí mientras tenemos vida, para morir dignamente, para morir de una manera apropiada, porque quien vive dignamente muere dignamente, pero quien hace de su vida un desastre, ¿qué le espera? Eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar. Bien, amigos, otra pausa hacemos y estamos con ustedes inmediatamente. Nuevamente, amigos, compartiendo este mensaje de Gurdjieff sobre vencer los miedos, porque son solamente máscaras que nos ponemos para no hacer aquellos sueños que tenemos, aquellos anhelos que guardamos. Y estábamos revisando los 3 grandes tipos de miedos, ¿no? El fracaso, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, y el otro es el miedo a qué dirán los demás, qué pensarán los demás de mí. Es muy fuerte, y mientras más débil es nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra máscara más débil, más fácil de que nos manipulen, porque tenemos miedo a ser rechazados, miedo a ser enfrentados, miedo a hacer el ridículo. O sea, ¿qué pensarán los demás de mí? Y eso no es más que falta de confianza y fe en uno mismo. Lo que había dicho Charles Chaplin, ¿no? Qué importante que es tener confianza y fe en uno mismo. Y desde pequeños enseñar a los niños, porque cuando a los niños no se les enseña a confiar en ellos mismos y todo se les hace, todo se les da servido y listo, el niño no aprende a luchar ni a esforzarse. O cuando se le reprime en todo, y no hagas esto, y no hagas lo otro, y no hagas lo de allá, o sea, de extremo a extremo. Y no se le congratula cuando ha hecho algo por su cuenta, cuando no se le permite que haga y tome una decisión, siempre guiando y viendo que no sea peligrosa para él. O sea, yo pienso que por allí comienza a vencerse y primero conocer por qué llegamos a tener tanto temor al qué dirán, sabiendo que somos millones de seres humanos y es lógico que cada uno, de acuerdo a nuestra infancia, nuestras vivencias anteriores, tengamos formas diferentes de opinar y de pensar. Y cuando alguien piensa algo contrario a lo que yo hago, a lo que yo pienso, pues es lógico, tiene la libertad de hacerlo. Y no debe a mí afectarme porque el otro piense que yo estoy equivocado, que yo estoy haciendo algo malo. No debe molestarnos. Entonces, siempre la pregunta será, estas personas que luego tienen problemas del qué dirán de la gente, han estado de alguna manera rodeados por otras personas que, por decir algo, daban su opinión o su pensamiento por algo y se le reían. Y se le burlan. Y se burlan y se reían. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona deja de hablar, deja de decir, no, para que se burlen de lo que yo pienso, mejor no digo nada.
Y así comienza su vida con O todos un estos grito, un conflictos. insulto de los padres. ¿Cómo puede quedar un niño al que comienza él a opinar y le pegan un grito diciendo eres tonto, ¿por qué dices eso? ¿De dónde sacas? Entonces, sí, hay que reconocer que ahí puede estar el origen, más que seguro, ¿no? Del problema, pero saber que es muy natural, es muy aceptable que las personas piensen diferente de lo que pensamos nosotros. Y si por alguna razón comprobamos que estamos equivocados y que la opinión del otro es la verdadera, pues qué bueno, estoy entendiendo ahora que he estado equivocado y me regocijo más bien de saber que estoy entendiendo la forma diferente de ver la vida. O sea, todo esto es motivo de estudios, ya se han hecho muchos estudios al respecto para orientar a las personas que no tengan temor, que no piensen que siempre estarán equivocados. Recuerden que la opinión es distinta de cada ser humano y que a lo mejor el equivocado es el otro y que usted tiene que respetar y aceptar. Ahora, el problema mayor, entendemos, Gonzalo, es saber de dónde surgen esos miedos. ¿Cuál es el origen de los miedos? ¿Por qué los seres humanos podemos ser tan temerosos, tan miedosos y otros tan temerarios que se lanzan a actividades por demás expuestas al peligro? Pero es producto del miedo también. Es probable, ¿no? Es una que reacción, llegan a... es una reacción del miedo mismo, Ujú. el que sean temerarios. Claro, llegan a hacer acciones que ponen en peligro su vida abiertamente, sin importarles. Entonces, el origen, según lo que se va descubriendo como causas de los miedos profundos, está en el árbol genealógico. Se ha estudiado ya bastante también en ese aspecto y se encuentra entre los antepasados de una persona muy miedosa que alguien que es considerado doble o como se llama en biodescodificación, yaciente o heredero universal. Son términos que debemos seguir utilizando los amigos porque cada vez esto va poniéndose más en conocimiento de todos para saber y reconocer qué carga llevamos cada uno de nosotros. Saber también el proyecto sentido. ¿Qué es eso de proyecto sentido? Es toda esa etapa que hemos vivido los seres humanos. Todos hemos vivido esa etapa, que va desde 9 meses antes de ser concebidos, cómo vivimos la concepción cuando fuimos procreados, cómo vivimos los 9 meses de embarazo, cómo fue nuestro parto y cómo fueron los primeros 3 años de vida. Todo ese lapso de tiempo se conoce en biodescodificación como proyecto sentido. Y cada uno de nosotros hemos vivido esa etapa de manera muy diferente. ¿Cuántos habrán venido, cuántos habrán sido concebidos dentro de un matrimonio estable, feliz, que tenía sus comodidades, que tenía todo? Y que se alegraron cuando se enteró la pareja de que la mujer quedó embarazada. Que todo el embarazo fue feliz, que el parto fue sencillo, natural, sin problemas. Y que los 3 primeros años de vida sus padres estaban felices con la llegada de este niño. Ustedes se imaginan el futuro de este ser humano. Pero ¿cuántos niños hay que fueron rechazados, que fueron motivo de una violación, consecuencia de una violación, que fueron rechazados por el padre y la madre cuando se enteraron que estaban embarazada la mujer, que los 9 meses de embarazo fue doloroso, sufrió muchísimo la mujer, rechazos, violencia? Ahí se estaba ya gestando el miedo profundo a la vida. Ese niño como un parto difícil en el que casi muere él, casi muere la madre. Los 3 años de vida en que vivió violencia en el hogar. Comparen ustedes el primer caso con este. Ese niño, ¿ustedes creen que va a estar feliz, contento y que va a tener mucha seguridad y confianza en sí mismo? Yo creo que no. Pero todo depende de él. Luego, cuando toma conciencia. Él decidió venir a esta familia, pasar por esas experiencias, o la una o la otra, para vivir su propio bitácora, lo que
él se trazó y tiene su libre albedrío para poder decidir. Y asimismo, pues, liberarse de todos esos miedos que... Claro, algún cuando día- se escoge, cuando se elige ese tipo de experiencia, es porque se considera capaz de sobrevivir y sobreponerse a eso. Así es. Es como Charles Chaplin, mira. Claro. O si no, pues quiere vivir experiencias una tras otra de fracasos y de cosas, hasta después en algún momento ya superarlas. O sea, Así quiere es. vivir, es aprender sobre lo que otras personas han vivido Claro. en ese sentido y ver la manera para luego transmitir a la humanidad cómo es que uno puede superar todo eso. Exactamente. Saben que se puede superar. Una vez que Ujú. tomamos conciencia podemos lograrlo. Bien, amigos, concluimos aquí, Gonzalo. Sí. Y recuerden, amigos, esta tarde a las 6:30 en Ollantay, Tungurahua 508, entre 9 de octubre y Hurtado. Los esperamos. Que tengan el resto del día maravilloso. Que Dios nos bendiga a todos. Felicidades.